esencialmente, y le repito, el estatuto del poder público, cuando la Constitución organizaba o se limitaba o tenía como función especial o esencial, organizar el ejercicio del poder público, los derechos eran esencialmente del legislador. Cuando la Constitución ha dejado de ser el estatuto del poder público y se ha convertido en el orden jurídico fundamental de la comunidad política, y eso es lo que sucede esencialmente en el periodo de entreguerras, pero en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos fundamentales han pasado a ser mucho más de los jueces que del legislador. No porque el legislador esté constitucionalmente desautorizado, no, al contrario, está constitucionalmente habilitado para desarrollar, para concretizar, para regular las condiciones de ejercicio, pero esa actuación del legislador se ha de validar constitucionalmente. Y los sujetos llamados a llevar a cabo esa validación son los jueces, en función de cuál sea el modelo de control de constitucionalidad, concentrado, difuso, con un tribunal constitucional, con jueces ordinarios que pueden inaplicar por su sola autoridad, con jueces ordinarios que no pueden hacerlo y que tienen que elevar la cuestión de inconstitucionalidad, con jueces ordinarios que tutelan derechos fundamentales en las relaciones verticales y horizontales, aplicando directamente la Constitución. No están impedidos, están constitucionalmente habilitados a hacerlo. Es decir, hoy los derechos fundamentales son seguramente en el Estado constitucional, hablo ahora en perspectiva europea, y creo que no me equivoco si digo que eso vale también para la mayoría de los países de América, ¿no? Los derechos son mucho más de los jueces que del legislador. Dependen mucho más de las decisiones de los jueces que de las decisiones que lleva a cabo la autoridad política, que por definición dependen en su validación de la actividad de los jueces. ¿Cuáles son los límites entre la legalidad y la constitucionalidad cuando hablamos de derechos fundamentales? Sinceramente, en abstracto, esa línea roja para separar entre legalidad ordinaria y constitucionalidad es imposible de establecer, en abstracto. Es imposible de definir el contenido constitucionalmente declarado del derecho y establecer que a partir de ahí el resto es legalidad ordinaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuál es el lenguaje de los derechos. ¿Cuál es, en expresión de García de Echeverría, la lengua de los derechos? Es la lengua de la generalidad, de la abstracción, de la indeterminación, a veces de la ambigüedad, en otras de la vaguedad, en definitiva de la apertura y de la indeterminación. Y quienes están llamados en un juego, si quieren, en alguna medida de espejos, quienes están llamados a concretar esos contenidos son de nuevo las autoridades políticas y las judiciales. Pero yo sería incapaz de trazar una raya entre lo que es problema de constitucionalidad y problema de legalidad en abstracto. Para eso interviene el legislador, como les decía, en muchas ocasiones los jueces eventualmente validan esa intervención. Y si el legislador no interviene, quienes están llamados a trazar esa raya o esa separación acaban siendo los jueces. Entonces piensen que hay muchos derechos fundamentales, yo les hablo ahora de la Constitución española, que no han sido objeto de desarrollo normativo, que no lo han sido. Y sin embargo, son derechos que en ausencia de interposición del legislador, las autoridades judiciales garantizan naturalmente, cotidianamente, diariamente, aplicando ¿qué? Directamente la Constitución, tal y como eventualmente la ha interpretado ya el Tribunal Constitucional en sus decisiones. No hay ninguna ley que desarrolle la libertad de expresión en España. Hay límites a la misma definidos penalmente. ¿El resto qué es? Decisión de autoridades judiciales. ¿Qué es constitucionalidad y qué es legalidad ordinaria en materia de libertad de expresión? Vayamos, conozcamos las decisiones, intentamos, claro, al final son decisiones
vinculadas a las concretas circunstancias del caso, al ejercicio que de ponderación o eventualmente de proporcionalidad lleva a cabo el juez ordinario o constitucional, y así se va definiendo el contenido constitucionalmente declarado y los márgenes del mismo. El contenido que en España se ha solido llamar contenido adicional, el contenido que es disponible, si fuera el caso, eventualmente por el legislador, visto que en el contenido constitucionalmente declarado no puede entrar. Pero en definitiva, y acabo, por referencia a la pregunta, es imposible de trazar esa raya roja entre legalidad y constitucionalidad. En España hubo algún intento en los primeros años de justicia constitucional y se condenó, vino condenado al fracaso, porque es una operación, se decide el caso, eventualmente se fijan criterios a futuro, pero no se cierra la definición del contenido a golpe de decisión judicial, del contenido constitucional del derecho, el plano de la constitucionalidad a golpe de decisión judicial, ni siquiera, por supuesto, porque no lo puede hacer, del legislador, que no puede identificar el contenido esencial del derecho, que resulta ya de la Constitución. En España existen autoridades administrativas que resuelvan asuntos entre particulares. Usted preguntó por Europa. Yo digo, en España, pues es probable, pero así, al hilo de su pregunta,